Hola, muy buenos días para todos. Hoy, 4 de agosto del año 2020, eh, les quiero inicialmente pues dar la más calurosa bienvenida a mi canal, Clases del Profe Oliveros. Voy a empezar en principio con este video denominado La estructura del proceso penal en Colombia. Este video como tal pues va dirigido a todos mis estudiantes que ven conmigo la materia de Derecho Procesal Penal o Sistemas Penales. Por lo tanto, pues procederé como tal pues a explicar una serie de temas que corresponden a la fase inicial y cómo surge en principio el proceso penal en Colombia. No olviden seguirme en mi canal de YouTube, Clases del Profe Olivero. Si quieren suscribirse, pueden darle un like al video, o en su defecto, pues simplemente para efectos de consulta académica. Como les decía, pues la idea es entrar a estudiar un poco todos los aspectos por los cuales se dio lugar a aplicar el sistema penal acusatorio, teniendo en cuenta la creación desde el momento del acto legislativo 003 del año 2002, por el cual se fundamenta la posibilidad de entrar a estudiar mediante este proyecto la opción más determinante de poder crear un sistema netamente garantista y un sistema penal con tendencia acusatoria. Por lo tanto, pues lo ideal es entrar a verificar a través de los medios que tenemos a disposición hoy en día para poder entrar a entender qué significa como tal este tema referente a la formación y a la estructura del Código de Procedimiento Penal hoy en día, denominado a través de la Ley 906 del año 2004. Entonces, tomando de referencia estos parámetros y estas situaciones que generalmente dan a entender la existencia misma del sistema penal acusatorio, procederé a proyectar unas diapositivas, las cuales he creado con el fin de que podamos entender un poco esa fase determinante y esa fase inicial correspondiente a lo que implica hoy en día pues, el sistema penal acusatorio. ¿Listo? Entonces, tomando de referencia esta ley 906 de 2004, que como les decía ha sido creada o fue inicialmente creada a través del acto legislativo 003 del año 2002, normalmente pues se empieza a crear una serie de situaciones que veníamos adoptando con la ley 600 del año 2000, antiguo sistema penal procesal. Esa aparición que se da respecto de la ley 906 de 2004 en el escenario jurídico nacional da a entender las falencias por las cuales venía trasegando la ley 600 del año 2000, donde generalmente entendemos de que es una fase que normalmente determina la escrituralidad. Para los que alcanzamos a vivir un poco esa legislación, pues entendíamos inicialmente de que no correspondía a las fases que hoy en día y en desarrollo del principio determinado en el artículo 9 del Código de Procedimiento Penal vigente, determina la existencia de la oralidad. Es decir, que a través de la Ley 600 del año 2000 se trató de emplear diversas situaciones correspondientes a un sistema penal de pronto con diversas características fundamentales para poder establecer celeridad y sobre todo economía procesal respecto a lo que corresponde como tal un neto procedimiento acorde a las necesidades de la Ley 599 del año 2000. Es una transformación tanto dogmática, ¿cierto? Como práctica que surge inicialmente con ese proyecto que se da a través del acto legislativo 003 del 2002. Por lo tanto, este nuevo procedimiento penal que para la época del año 2004 surge a la vida jurídica, pues pone en evidencia la necesidad, sobre todo, de tener que actualizar el conocimiento jurídico penal que veníamos abordando a través de la adopción de la Ley 600 del año 2000 y que generalmente, pues, determina en principio una situación o unos hechos relevantes concretos a la necesidad de poder modificar en esencia la estructura básica del procedimiento penal. Si ustedes de pronto verifican acá en esta primera diapositiva, hago un comparativo entre lo que es el sistema anterior, es decir, la ley 600 del año 2000, y el sistema penal acusatorio hoy en día vigente a través de la ley 906 de 2004, pues encontrábamos diversas variables que generalmente dan sustento jurídico respecto a la actualización y a la adopción de esta ley 906 de 2004. Veníamos incluso
hablando en esa época, desde el año 2000 hacia el año 2004, de la reforma que generalmente se había hecho al decreto 2700 del año 1991, en el cual pues encontramos un sistema netamente no garantista, sino más bien acomodado a las necesidades propias del legislador respecto a la fase determinada de lo que se podía contemplar en ese momento como fase escritural, también en diversa forma como fue adoptada incluso por la ley 600 del año 2000, pero encontrábamos también falencias o situaciones determinantes que dieron la posibilidad para poder modificarlo a través de la ley 600 del mismo año en este caso. Entonces, bajo esa estructura determinante, pues en principio, si hacíamos como tal un comparativo respecto al decreto 2700, pues encontrábamos también aquí una fase escrita, encontrábamos inicialmente una función determinante atribuible al fiscal general de la Nación, que por conducto del artículo 250 de la Constitución Política, pues trae una serie de potestades que generalmente se le atribuía por ser inicialmente el ente investigador, ¿sí? En el cual pues encontrábamos en principio de que acusaba, de acuerdo pues a su discrecionalidad, a su leal saber y entender en el manejo y en la recolección, sobre todo de las pruebas que para la época eran denominadas como tal, no conforme a lo que hoy en día se puede llegar a determinar, como es, por ejemplo, la recolección de elementos materiales probatorios, sino que simplemente el fiscal en este caso daba a entender esa situación determinante que para él podía llegar incluso a ser un antecedente cronológico en el aspecto de poder llegar posteriormente a emitir una resolución de acusación. Entonces, la ley 600 como tal, pues también reúne ciertas variables y ciertas circunstancias determinantes en el decreto 2700 de 1991, que antecedía concretamente a esta ley 600 del 2000, pero encontramos unas directrices muy fundamentales respecto a las funciones propias que se le atribuía al ente investigador. Entonces, podíamos encontrar en este caso que el fiscal acusaba, que el fiscal recogía pruebas, el juez y el fiscal pues se encargaban también de una labor investigativa, teniendo en cuenta de que el fiscal por excelencia, y repito, de acuerdo al artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, estaba en esa función determinante. Por lo tanto, entonces, el juez, a partir de la resolución de acusación, podía llegar en la fase de juzgamiento a seguir indagando e investigando sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se pudiesen haber adoptado al momento de poder determinar y vincular formalmente a la persona del procesado en este caso concreto. Entendemos inicialmente que las falencias que se generaron de pronto para la ley 600 a comparativo con la ley 906 de 2004, pues encontramos fundamentalmente que también el horario judicial operaba con horas hábiles, había una estructura orgánica vertical respecto a la administración de justicia. Encontrábamos también, por ejemplo, de que la fiscalía es básicamente un sujeto procesal, en este caso concreto, teniendo en cuenta que aún así, dentro de lo que corresponde concretamente a la fase de instrucción que generalmente se fundamentaba en la ley 600, pues también oficiaba como si fuese, en dado caso, un juez. ¿Por qué? Porque ya digo, inicialmente pues recaudaba todas las pruebas que pretendía hacer valer conforme a la denuncia o conforme a la querella que se llegase a instaurar como materializar la manera en la cual se podía adoptar la noticia criminal. Había un término también prudencial y determinante para poder agotar esta serie de elementos o esta serie de antecedentes previos a lo que amerita como tal una fase de investigación concreta. Encontramos también de que, pues en principio, la Fiscalía podía emitir resoluciones de apertura de instrucción, ¿cierto? Y finalizaba esa instrucción a través de un cierre de la investigación, donde las partes concretamente podían presentar alegatos de conclusión y le daban esa potestad a la Fiscalía General de la Nación para poder en su momento y de acuerdo, repito, a lo que pudiese entender conforme a las pruebas que ellos mismos habían recaudado a través de o por conducto de policía judicial, emitir una resolución de acusación para trasladar posteriormente al procesado a la etapa de juzgamiento o simplemente pues emitir como tal pues una preclusión de la investigación y por ende archivar las diligencias. Sin embargo, son falencias que generalmente de pronto surgían en razón a las potestades y a las competencias atribuibles directamente a la Fiscalía a través de esta normatividad.
Desde mi punto de vista, pues veo de que hay ciertas situaciones que no son bien valoradas hoy en día o conforme a la ley 906 del año 2004, por lo tanto, entonces no puede ser un conducto o una normatividad que generalmente garantice los derechos tanto de las víctimas de la conducta punible como de los mismos procesados en lo que se pretende entrar a esclarecer. También se entendía, en dado caso de que el proceso penal pues, podía también iniciar ya sea de oficio, por denuncia o por querella, y que ni el fiscal ni el juez podían renunciar a la persecución penal. Una situación que normalmente tampoco encontramos hoy en día acorde a la realidad. ¿Por qué? Pues porque con la ley 906 de 2004 estamos hablando de que es un sistema netamente garantista y no se puede condicionar a llegar hasta un juicio oral y posteriormente hasta el conducto de una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, y poder, en dado caso, tener que abordar y sufrir las consecuencias derivadas de las audiencias o de los trámites que se generan como tal en el despliegue del proceso penal hoy en día. Entonces, por lo tanto, no era bien considerada, ni mucho menos una formalidad concreta a lo que respecta en sí un proceso netamente garantista. Sin embargo, eso era lo que encontrábamos con la ley 600 del año 2000. Generalmente existían 38 tipos penales conformados como delitos querellables, ¿sí? También había una particularidad respecto a la ley 600 del año 2000 que trascendía directamente en poder discutir la responsabilidad civil en el mismo proceso penal. Una de las circunstancias que generalmente dan pie, ¿para qué? Pues para poder entender de que no es admisible en un proceso penal tramitar acción penal y acción civil al mismo tiempo. Entonces, era una situación que de pronto podía llegar a confundir en sí a los intereses propios de la defensa, ¿cierto? O incluso también la forma en la cual pues el juez podía tal vez de pronto absolver en una parte y condenar a la otra. Entonces no era una situación que generalmente fuese factible llegar a determinar y sobre todo a aceptar en un proceso penal supuestamente garantista como era la ley 600 del año 2000. ¿Sí? Otra de las causales que generalmente pues trascienden respecto a la situación que da pie para poder justificar la existencia de la ley 600 del año 2000 era pues la reserva sumarial, ¿cierto? En este caso como tal pues había cierto sigilo y cierto recelo respecto a lo que hoy en día nosotros encontramos conforme a las audiencias que bien se llaman hoy en día audiencias públicas. Entonces no se puede llegar a pensar que dentro de un sistema penal, pues aborde como tal, pues esa discrecionalidad determinada del juez para poder llevar de forma reservada, de forma oculta, en sí diversas diligencias que generalmente pues tienen que ver mucho con los intereses mismos tanto de la víctima como del procesado. Entonces, bajo ese conducto se modifica totalmente ese aspecto hoy en día con la ley 906. Sin embargo, pues son simples antecedentes que surgen en razón a lo que se puede llegar a determinar en la etapa instructiva y por ende en la etapa de juzgamiento que correspondía previamente pues a esta denominada ley procesal. ¿Sí? El procedimiento siempre era escrito por naturaleza. Se entendía inicialmente de que todo tipo de actuación pues tenía que ser motivada y condicionada a tener que acudir a los despachos judiciales con un escrito, todo tipo de petición que se hiciera dentro de lo que correspondía a los intereses tanto del sujeto procesal, en este caso del procesado, valga la redundancia, perdón, y en el caso concreto a los intereses de las víctimas, pues era básicamente una justicia netamente rogada a través de esta forma condicionada de solicitar las actuaciones que previamente se podían concertar tanto para el fiscal como para los jueces. Entonces, en esta circunstancia, pues encontramos otra de las situaciones que particularizaba y caracterizaba en sí la ley 600 del año 2000. Los términos generalmente pues eran condicionados y obedecían a horas o días hábiles, ¿sí? También determinábamos en principio la investigación que se podía suscitar en razón a, como les decía anteriormente, al juez y a la fiscalía. La vinculación del procesado generalmente se hacía mediante la indagatoria. Miren ustedes de que aquí encontramos un aspecto muy determinante en principio en la etapa instructiva, donde generalmente por el simple hecho de indagar ya vinculaba formalmente al procesado, no como lo vemos hoy en día, de acuerdo pues al sistema penal acusatorio,
¿sí? Y como se menciona, pues en este caso, en este cuadro en particular, pues se determina de que se hacía a través de esta formalidad y al menos dos indicios graves que fuesen en contra de una persona para poderlo vincular formalmente a un proceso penal. La restricción de la libertad era básicamente un mecanismo útil para la investigación penal. El fiscal incluso debía también iniciar la investigación y acusar cuando sucedían las conductas o los hechos delictivos. Las etapas de investigación también generalmente estaban condicionadas directamente al fiscal y las de juzgamiento directamente ante el juez, ¿sí? Para ustedes que aquí en esta parte, generalmente, pues en la etapa de investigar era una atribución que se le podía llegar a conceder como tal al fiscal, pero el fiscal decidía de fondo. Entonces, por lo tanto, como tal, pues no se puede llegar a referenciar hoy en día en un sistema netamente garantista la opción que se le brinda posteriormente con la ley 906 de 2004 a los fiscales para que ellos entren a solicitar ante los jueces. Aquí ellos simplemente guardaban ese ámbito empoderado de discrecionalidad de poder admitir o rechazar cualquier tipo de petición que sobresaliera directamente ante ellos. Entonces, para culminar esta etapa determinante de la Ley 600 del año 2000, pues se verificaba que las audiencias públicas eran netamente excepcionales, o sea que no era tampoco cualquier tipo de actuación que se llegase a realizar de forma pública, sino dependiendo de la naturaleza del asunto, se podía llegar entonces a determinar esa formalidad siempre y cuando existiera mérito suficiente para poder llegar a lo que hoy en día llamamos público. Por lo tanto, entonces hay diversas formas en las cuales se da la necesidad de poder adoptar un modelo o un sistema penal netamente garantista. Para mí, en lo personal, es una adopción neta del derecho anglosajón, en el cual se determina la posibilidad de abordar ciertas habilidades y competencias, tanto para la fiscalía como para la defensa, respecto a lo que se pretende realizar en el proceso penal. Entonces, surgiendo ya, conforme lo dije en principio, a través del Acto Legislativo 003 del año 2002, se crea entonces la Ley 906 de 2004, donde abordamos concretamente y verificamos en la parte introductoria, es decir, en los 27 primeros artículos del Código de Procedimiento Penal hoy en día vigente, el desarrollo de una serie de principios y actuaciones procesales correspondientes a lo que se pretende hacer valer hoy en día como una formalidad en la cual nosotros podamos acudir netamente a un sistema que nos garantice derechos y deberes, tanto en la condición de procesados como en la condición de víctima. Hoy en día, pues es sendamente criticado este sistema penal, teniendo en cuenta de que pues no evidenciamos concretamente esa llamada celeridad, esa prontitud, esa rapidez en el sistema judicial, pero pues desde el punto de vista teórico es un sistema que normalmente está bien estructurado, está bien distribuido, porque encontramos también las dos fases en la cual se menciona la etapa de indagación e investigación y posteriormente la etapa de juzgamiento debidamente dirigida por cada uno de los jueces que hoy en día se encargan de resolver o de dirigir las audiencias tanto preliminares como las audiencias de trámite. Entonces, encontramos puntos a favor desde el punto de vista teórico y jurídico respecto a lo que concierne a la Ley 906 del año 2004. Encontramos en primer momento pues, la adopción del principio de oralidad de acuerdo al artículo 9 del Código de Procedimiento Penal. Veníamos inicialmente de una fase escrita, aquí solamente encontramos la única forma de pronto escrita es con el traslado del escrito de acusación que se hace por parte de la Fiscalía al juez de conocimiento y posteriormente a los demás sujetos procesales e intervinientes. Y de pronto también pues encontramos el otro momento donde se desarrolla esa fase escrita es con la emisión de la sentencia que puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. Entonces, es de pronto lo único que se rescata en cuanto a temas escritos, ¿sí? En cuanto a temas solemnes que de pronto heredamos con la Ley 600 del año 2000, pero de resto se entiende que toda actuación, no solamente al ser pública, se desarrolla como tal ese principio, sino que se rescata también, incluso a través de la historia, en diferentes formas como se desarrollaban las audiencias en el antiguo derecho romano sobre todo, y es el poder adoptar ese principio de oralidad dentro de las actuaciones que vienen siendo públicas en cada una de las audiencias que gobierna hoy en día la Ley 906 del año 2004.
Aquí encontramos pues algo muy particular, que ya el fiscal deja de tener esas atribuciones de juez y por lo tanto entonces acusa e investiga formalmente a aquellas personas que presuntamente han cometido conductas punibles. Aquí lo más importante, sobre todo, en esta ley 906 del año 2004, es el poder identificar, sobre todo, de que toda persona se presume inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Principio determinado hoy en día incluso en los primeros artículos del Código de Procedimiento Penal vigente, en el cual pues no tenemos en ningún momento ese estigma, ¿cierto?, de poder ser señalados en caso de que nos veamos inmiscuidos en una posible conducta punible y ser determinados en principio como presuntos, como responsables, sino más bien como presuntos responsables. Entonces, en ese orden de ideas se empieza a desarrollar esa labor que normalmente es un tanto engorrosa para la fiscalía, porque el hecho de acusar e investigar prácticamente es llegar con toda la aseguración del caso, ¿cierto? Con todo el fundamento jurídico determinante al momento de poder buscar la vinculación de la persona al proceso o de las personas al proceso. Por lo tanto, entonces tiene una difícil labor que generalmente puede llegar a soportar o fundamentar la existencia de esa llamada imputación y vinculación formal al proceso, que mediante dicho procedimiento se tiene que soportar y se tiene que garantizar la recolección de elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informaciones legalmente obtenidas. Porque estas generalmente son las que, en principio, dan lugar para poder convencer al juez de control de garantías en poder vincular al sujeto a un proceso penal que determine inicialmente pues esas garantías constitucionales que se le pueden llegar a determinar al momento de llegar a esta diligencia tan importante. ¿Sí? Por lo tanto, entonces miren ustedes de que la ley 906 de 2004, pese a todo, está garantizando en diversas formas o en diversas maneras o en diversas actuaciones procesales lo correspondiente a esa formalización o al abrir en sí el proceso penal a través de esta llamada vinculación. Por lo tanto, el fiscal pues tiene esa difícil labor de tener que llegar a esa adopción o a esa situación determinante que es el poder recolectar por conducto de policía judicial todos los elementos materiales probatorios y evidencias físicas dentro de las actuaciones correspondientes en la etapa de indagación. ¿Sí? Ahora, lo más importante de todo, conforme al artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, es de que aquí los elementos materiales probatorios no son considerados como plena prueba, teniendo en cuenta de que son meros indicios o meras presunciones que pueden posteriormente llegar a ser valoradas o cambiadas, modificadas, o bueno, utilizar una palabra de pronto no es de mi gusto, mutada respecto a lo que nosotros consideramos posteriormente esos llamados medios probatorios. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar el desarrollo concreto de uno de los principios básicos que utilizan como tal los jueces hoy en día respecto a la posible valoración y a la posible inmediación y ese contacto directo que tenga el juez con esos elementos materiales. Y es el de poder convertir esas evidencias en pruebas o comúnmente conocidos en medios probatorios. Esto va a ser una fase de todos modos un poco difícil de entender porque la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas que se encuentran en ese momento en cabeza de la Fiscalía a través de las labores que realice Policía Judicial, ameritan pues todas las formalidades legales del caso para evitar de que estos elementos materiales probatorios o evidencias físicas se contaminen, ¿cierto? Utilizo la palabra contaminar es para el hecho de poder explicar que normalmente lo recolectado pues puede ser sujeto a conocimiento, ¿cierto? Y si no se hace un debido control respectivo a esos elementos, pues muy normalmente, perdón, la Fiscalía posteriormente tendrá que rechazar o tendrá en su defecto que no poder aportar ese elemento material ante el juez para que sea reconocido legalmente o legítimamente como prueba. Entonces, bajo esa circunstancia, pues vemos de que es una función determinante de los jueces el entrar
a través de ese principio de inmediación y valoración de las pruebas, entrar a cotejar las evidencias que le presente para que posteriormente sean practicadas en el juicio oral. En cuanto a temas de horarios, la ley 906 es muy clara, todas las horas son hábiles. Nosotros no encontramos en este caso de pronto lo que veíamos con la llamada ley 600 del año 2000, que digamos, por ejemplo, si a una persona la capturaban un día viernes, pues tenía que esperar hasta el día lunes a que se reanudara otra vez el horario laboral para efectos de poder vincularlo formalmente al proceso. Entonces, miren ustedes de que aquí se vulneraban sendamente ciertos derechos fundamentales de las personas, sobre todo en el contenido de la libertad. Por ende, hoy en día encontramos dentro de lo que respecta en sí a la ley 906 de que todas las horas se vuelven hábiles, por lo tanto hay fiscales y jueces de control de garantía, de garantías de turno, para que se evite al máximo la vulneración a estos derechos, ¿cierto? Y en un lapso de tiempo de 36 horas se le pueda resolver su situación jurídica respecto a la vinculación o a la no vinculación del sujeto al proceso. Entonces, por lo tanto, encontramos una garantía fundamental respecto a lo que corresponde como tal en el sistema penal acusatorio. La estructura orgánica pues solamente cambia, se vuelve un tanto horizontal, porque de todos modos aquí partimos del hecho de que en lo que respecta al derecho penal en cuanto a la estructura de la administración de justicia, encontramos también pues, la Corte Suprema de Justicia con formación de sala penal, ¿cierto? Está integrada por magistrados, los cuales se encargan de resolver todos aquellos recursos determinados en materia de casación, ¿cierto? En el ámbito penal. Encontramos también que su inferior vienen siendo los tribunales superiores de distrito judicial conformados también por magistrados. Y lo que va a cambiar concretamente ya es la función determinada de los jueces. ¿Por qué? Porque los inferiores de los tribunales vienen siendo en este caso ya sean los jueces del circuito o los jueces del circuito especializados, los cuales conocerán de ciertos delitos y de ciertas formas en las cuales se puede llegar a determinar de que su investigación y por lo tanto su juzgamiento para quienes cometan en este caso esas conductas punibles deberán hacerse ante estos jueces y no puede ser ante un juez del circuito ordinario. Entonces vemos de pronto también ese cambio estructural que se da respecto a la posibilidad de poder abordar la administración de justicia a través del área penal o de la rama penal como tal. Y encontramos también que los jueces municipales o los jueces penales municipales ya se distribuyen en dos. Encontramos los jueces penales municipales de conocimiento y los jueces penales municipales con funciones de control de garantías, ¿sí? Entonces, en este caso concreto cambia mucho, ¿cierto? Porque a comparación de la ley 600 del año 2000 solamente encontramos eran los jueces municipales, ¿cierto? Y en caso tal, pues si no se podía llegar a determinar como tal, pues la forma en la cual vemos hoy en día la vinculación del sujeto al proceso, pues simplemente era una discreción determinada para la fiscalía, pero aquí pues cambia totalmente, porque todo tipo de petición que se llegue a hacer respecto a la vinculación de un sujeto al proceso, generalmente pues se hará a través o en presencia de un juez de control de garantías. Ya la parte de juzgamiento, entonces encontraremos a los jueces penales municipales con función de conocimiento. Por ende, en este orden de ideas encontramos de que la fiscalía siempre se va a convertir en el titular legítimo de la acción penal conforme o por conducto del artículo 66 del Código de Procedimiento Penal. ¿Sí ven? Y el hecho de que se ponga en conocimiento la conducta punible a través de la llamada denuncia, a través de la llamada querella, a través de la petición especial o de oficio, determina inicialmente de que la fiscalía está en esa posición jurídica y determinante desde el punto de vista legal de tener que asumir la etapa de indagación e investigación en aras de la recolección de esos elementos materiales probatorios y evidencias físicas que he mencionado anteriormente. Aquí básicamente también encontramos que el proceso penal inicia por decisión de la fiscalía siempre y cuando, y ahí miren ustedes también en la diapositiva cómo lo estructura el artículo 66, a través de la llamada querella, denuncia o petición especial, como les advertía en la anterior explicación. Aquí vemos de que el hecho de poder pensar que el proceso penal inicia por decisión de la fiscalía depende inicialmente en los términos que se le estipulan o se le establecen
para poder agotar los mismos en la recolección de elementos materiales y tener un soporte y un fundamento jurídico esencial y vital para llegar hacia un juez de control de garantías. Porque en últimas la única potestad por la cual se puede todavía llegar a pensar que la Fiscalía de pronto todavía tiene esa potestad de asumir en sí esa posición jurídica dominante de juez es por el hecho de que los delitos querellables admiten ser conciliables, ¿sí? Y admiten ser conciliables es porque, de todos modos, pese a todo y pese a las garantías jurídicas que ofrece este sistema penal, pues normalmente da a entender a que se pueda llegar a materializar y a formalizar la adopción de mecanismos o métodos alternativos de resolución de conflicto, como en este caso viene siendo la conciliación, ¿sí? Entonces, eso lo encontramos incluso hoy en día también fundamentado a través de la ley 1826 del año 2017, que es el proceso abreviado, en el cual pues se da la posibilidad de tramitar los llamados asuntos o delitos querellables, en principio conciliables, siempre y cuando pues exista ese ánimo de poder solucionar el conflicto. Y en caso tal de que no se pueda hacer, pues simplemente entonces el juez, perdón, el fiscal pues puede llegar a tomar todas las referencias fundamentales determinantes en aras de poder llegar hacia esa vinculación con el traslado del escrito de acusación, como se da hoy en día en el procedimiento abreviado, o en su defecto, como aparece en la ley 906, que en principio pues era una situación que sobresalía porque con dicha ley también se adopta o se adoptaba mejor la posibilidad de conocer esos delitos querellables, que era el de buscar la formulación de imputación. Por lo tanto, ha existido ya esa variación o esa modificación concreta de la ley 906 del año 2004, que da a entender la simple y llana posibilidad de que se aliviane en cargas a esta normatividad y se busque a través de la ley 1826 de 2017 el resolver eso que generalmente encontramos hoy en día como conductas punibles y que ameritan de una u otra forma ser solucionadas lo más rápido posible. Entonces, aliviana en cargas un poco más la ley 1826 respecto a la ley 906 del año 2004. Encontramos algo de pronto también muy particular, es de que el fiscal puede renunciar hoy en día a la persecución penal sometida directamente a control de legalidad conforme también lo estipula el artículo 66. Entonces vean ustedes de que esa facultad que encontramos en principio de la Fiscalía de no tener que renunciar al ejercicio y a la persecución del delito, pues básicamente era una situación que no era determinante y no era garantista. Sin embargo, pues con la ley 906 se rescata esa particularidad y el hecho de poder renunciar a la persecución penal generalmente se da de diversas maneras, ya sea en el evento en que se pueda solicitar la preclusión de la investigación, ya sea porque exista de pronto ausencia de elementos materiales probatorios o porque el hecho sea atípico, ¿cierto? Como lo fundamenta el Código de Procedimiento Penal en ese momento, ¿sí? O ya sea de pronto porque se pueda adoptar u ofrecer eso que en principio particularmente yo criticaba, que era el conceder el llamado principio de oportunidad. Una situación muy formal que surge hoy en día, muy adecuada para los intereses sobre todo del procesado, en el cual se pretende en sí hacer o rescatar, por lo tanto, todos los preceptos jurídicos de la política criminal del Estado en este momento que sean vigentes, ¿cierto? Y que se pueda sobre todo tratar de buscar ese llamado, o bueno, digo yo, mal llamado, perdón por haber cometido conductas, pero desde el punto de vista de buscar la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, esa adopción que generalmente faculta a la Fiscalía de ofrecer el principio de oportunidad, simple y llanamente, es para efectos, digamos, colaterales respecto a la conducta punible, para lo que generalmente se obligaría en virtud a esos llamados preacuerdos y a esas llamadas negociaciones que se hagan entre Fiscalía y Defensa en aras de poder buscar legitimar estos acuerdos de voluntades y por lo tanto, pues entonces se pueda llegar en su defecto a precluir la investigación o simplemente a degradar en diversas maneras también incluso los delitos o en su defecto, pues no solicitar la condena de la persona o la absolución. Entonces, miren ustedes de que hay diversas formas o diversas maneras en las cuales se puede buscar ese ejercicio legítimo hoy en día, el poder renunciar a esa persecución del delito. No estamos hablando de un sistema inquisitivo, no estamos hablando de un sistema con tendencia mixta, estamos ante todo, pese
a ser llamado sistema acusatorio. Yo siempre lo he denominado sistema garantista procesal penal acusatorio, ¿cierto? Siempre preservando las garantías mínimas constitucionales y procedimentales respecto a lo que infiere en sí el hecho de ser resuelto en favor de la víctima, en favor del procesado o, bueno, en diversas modalidades para efectos de poder garantizar de que efectivamente existe la recta administración de justicia. ¿Sí? Obviamente, pues se encontraba en el artículo 74 un sinnúmero de delitos querellables. Encontramos lo que en principio surge como petición especial. No son sino simplemente aquellas conductas punibles que no son del ordinario, ni mucho menos, sino aquellas que generalmente son denunciadas o son puestas en conocimiento a través de la autoridad judicial competente, como es en este caso Ministerio Público. Por lo tanto, entonces, no son cualquier tipo de delitos, no son tipos penales concretos o generales u ordinarios, sino que también pueden sobresalir respecto a diversas formalidades que no se pueden conocer de una u otra manera, sino por conducto de la petición especial. Aparece algo muy importante dentro de este estatuto orgánico en materia procedimental, que es el trámite del incidente de reparación integral. Les mencionaba que uno de los principales errores que se podían abordar en la ley 600 del año 2000 y sobre todo también en esta normatividad era tramitar la acción penal y la acción civil al mismo tiempo, que bajo el conducto de un sistema garantista pues no es bien visto con buenos ojos, teniendo en cuenta lo que les mencionaba, que se podía condenar en uno y absolver en otro. No existía esa equidad correlativa que se refiere dentro de lo que infiere como tal pues el ejercicio legítimo del derecho, sino que ya con la ley 906 del año 2004 encontramos esa opción o esa posibilidad de que se tramite en primer momento la responsabilidad penal y la situación jurídica del procesado. Y una vez se emite un fallo condenatorio y que se encuentre plenamente ejecutoriado, pues por conducto del artículo 102, la víctima a través de su representante puede iniciar ese incidente de reparación integral, que como su nombre lo indica es una actuación judicial que surte efectos desde el momento en que se solicita ante el juez que emitió la sentencia condenatoria, fijando una fecha y una hora en la cual se tendrá que demostrar plenamente por qué se tiene que reparar, resarcir o indemnizar el daño o el perjuicio causado a través de la conducta o de las conductas punibles. Entonces, es una figura que generalmente complementa todo aquello que se ha determinado dentro del proceso penal mismo, que admite en dicha diligencia llegar a concertar, conciliar, transar diversas obligaciones referentes, que son las que aduce en primer momento en dicho incidente el representante de víctima, probando directamente lo que implica daño y perjuicio. Aquí puede probar el daño moral, daño material, lucro cesante, el daño emergente, todas aquellas modalidades determinadas de la reparación para efectos de que se pueda complementar todo aquello que en principio se resolvió desde el punto de vista del proceso penal. Entonces, aquí generalmente lo complementario dicen algunos doctrinantes, las llamadas penas accesorias. Yo no lo veo en este caso de esa manera como pena, sino simplemente la sanción que generalmente se le atribuye como tal al procesado, pues por el hecho de haber vulnerado con su conducta o con su actuación o con su acción misma ciertos bienes jurídicamente tutelados. Encontramos también como una situación referente y sobre todo importante, las partes o sujetos procesales, también conocidos como intervinientes. Entonces están determinados como partes y sujetos intervinientes. En este caso, la fiscalía, por excelencia, es un sujeto procesal, denominado como parte también, la defensa, y de igual manera, pero entonces encontramos a la víctima, en este caso concreto, ¿cierto? Como un interviniente, pues porque de todos modos, pese al hecho, pese a lo que se ha desplegado como conducta punible, pues la Fiscalía tiene esa función de entrar simplemente a indagar, investigar y posteriormente acusar al procesado, en efecto de que se pueda llegar a convencer al juez de que le asiste la responsabilidad penal de poder impartir una decisión, ¿cierto? Y una decisión que para los intereses de la Fiscalía casi siempre son sentencias condenatorias. ¿Sí? Entonces encontramos de una u otra manera los llamados intervinientes. Curiosamente, también encontramos dentro de la ley 906 que uno de los sujetos intervinientes es
en este caso el representante del Ministerio Público. Desde mi punto de vista profesional, considero de que no debería llamarse de un simple interviniente, sino también un sujeto procesal, denominado como parte dentro del proceso penal. Algunos tratadistas, algunos doctrinantes, algunos colegas denominan siempre al Ministerio Público jocosamente como un convidado de piedra, pero no debe ser así considerado, teniendo en cuenta de que pese a que puede intervenir desde el punto de vista discrecional en las actuaciones judiciales o en las audiencias judiciales correspondientes o las que él considere debe estar presente, para mí debería abrirse como tal pues una idea o el campo en el cual el Ministerio Público pues entre a ser considerado parte desde el momento al inicio del proceso penal hasta el fin. No simplemente de pronto acudir a una actuación o en otra. Generalmente pues ya existe como tal diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en el cual se determina la necesidad de que el Ministerio Público sea garante de los derechos tanto de la víctima como del procesado. Entonces, desde ese punto de vista encontramos legítimamente las actuaciones judiciales correspondientes a esta ley 906 de 2004. De pronto, para efectos complementarios, los procedimientos son públicos. Eso ya lo estamos viendo hoy en día con el sistema de las audiencias. Ya las audiencias como tal no son reservadas salvo disposición del artículo 155 del Código de Procedimiento Penal. Todos los días son días y horas hábiles para el juez de control de garantías. Se prohíben las transcripciones. Aquí hay una situación muy fundamental que dio pie para que posteriormente en diversas circunstancias del procedimiento se abordara la situación referente al cambio de poder tramitar como tal las audiencias públicas, ¿cierto? Y orales, es de que todo generalmente también tiene que ser grabado o utilizar como tal las grabaciones magnetofónicas referentes a esa evidencia que se suele determinar con las diligencias que se celebren. Ya hoy en día no encontramos en ningún momento ni los autos por escrito determinados dentro de lo que corresponde, ni las peticiones como tal, ni mucho menos, sino que todo se maneja a través de los medios digitales, como normalmente se ha venido desarrollando desde el año 2004 hasta hoy en día. Las investigaciones pues también corresponden hoy en día con apoyo de la Policía Judicial a la Fiscalía General de la Nación, la vigilancia de las evidencias y las pruebas que generalmente también corresponden a la Fiscalía son o deben ser sometidas directamente a ese procedimiento llamado cadena de custodia, que es una figura que surge hoy en día con la ley 906 de 2004, en el cual se pone las evidencias recolectadas y los elementos materiales probatorios a través de ciertos protocolos en custodia, y valga la redundancia en este caso, una persona llamada custodio, quien se encargará de cuidar, de evitar de que éstas generalmente tengan contacto con sujetos externos a la indagación o a la investigación, y por lo tanto pues es una formalidad de poder blindar esos elementos materiales probatorios que en principio se encuentran en cabeza de la Fiscalía para entrar a soportar todo aquello que se ha determinado como conducta punible. Entonces, en ese orden de ideas, pues ahí vemos en sí una evolución concreta de lo que corresponde hoy en día referente al proceso penal. Entonces, esta ley 906, desde el momento en que sale, pues no me parece de todos modos descabellada, teniendo en cuenta de que cambiamos la mentalidad de todos los abogados litigantes, se cambió también incluso la formalidad de los mismos funcionarios judiciales en este caso, tanto jueces como fiscales, ¿cierto? Porque ya tenían, básicamente estaban fundamentados o estaban determinados en cuanto a lo que corresponde a sus actuaciones propias. La Fiscalía solamente es un ente investigador y acusador, más no es juez. Todo esto generalmente es conducido en la etapa preliminar a través del juez de control de garantías y en la parte resolutiva, es decir, en la etapa de juzgamiento hacia los jueces de conocimiento, ¿sí? Entonces, bajo esos criterios, generalmente encontramos diversas adopciones determinantes en esa estructura que hoy en día llamamos proceso penal acusatorio. El fiscal puede renunciar, suspender o interrumpir la persecución penal cuando se aplica el principio de oportunidad, como lo mencionaba, ¿cierto? Miren ustedes que aquí también incluso lo reflejan, se puede hacer conciliaciones y negociaciones, o llamado en este caso como tal acuerdos, conforme al artículo 348 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ¿sí? Además de eso, pues encontramos de que todas las etapas participa siempre un juez, o sea que ya en este caso se está garantizando
con la adopción de la Ley 906 de 2004, la presencia inmediata de un juez. Independientemente si es un juez municipal con funciones de control de garantías, generalmente va a estar en la supervisión determinada desde el momento en que se da la indagación hasta cuando finaliza la investigación. Posteriormente, a través del traslado del escrito de acusación conforme lo dispone la Ley 906, pues también se traslada las diligencias ante un juez de conocimiento para que éste se encargue de dirigir y resolver la fase determinada como tal para efectos de poder posteriormente impartir una decisión correspondiente, sea absolutoria o sea condenatoria. Todo proceso se adelanta siempre por esas audiencias preliminares que están en principio marcadas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Y las audiencias de trámite, que generalmente pues son aquellas que son imperativas, que se vuelven obligatorias por conducto de la Ley 906 de 2004 y las cuales serían irrenunciables. Las audiencias preliminares generalmente pueden ser, en principio, como bien lo dispone el artículo 154, dependiendo de la naturaleza del asunto. Encontramos por excelencia la audiencia de imputación, ¿sí? Encontramos de pronto para ciertos casos las audiencias de legalización de captura. Encontramos también, por ejemplo, dependiendo del caso, las audiencias de medida de aseguramiento, con el fin de que se pueda determinar de que la persona comparezca formalmente al proceso. Por lo tanto, entonces, este sistema determina la posibilidad de garantizar los intereses concretos tanto de la víctima como de los procesados, siempre y cuando pues, se vean inmersos en la investigación y en la indagación terminada por parte de la Fiscalía en un eventual caso. Entonces, dentro de esa situación, pues hay un cuadro comparativo que surge en razón, pues, a esa estructura básica de lo que generalmente se llevaba en la Ley 600 y lo que vemos hoy en día con la Ley 906 del año 2004. O sea que entonces, en este caso determinante, pues vemos que la Ley 600 tenía también dos fases, pero normalmente dirigidas en diversas subfases, las cuales correspondían en principio a labores previas, que no estaban ni siquiera tampoco consideradas en principio hasta tanto se tuviese de pronto pruebas contundentes para emitir como tal la resolución de apertura de instrucción, tal y como se verifica en esta parte de la investigación previa, ¿cierto? Aquí normalmente se utiliza la palabra imputado, pero básicamente desde el momento en que se vinculaba al proceso ya estaba prácticamente sindicado, porque una vez surge la etapa de instrucción, pues es ahí donde normalmente ya el fiscal la finaliza a través de ese llamado cierre de investigación que da la posibilidad para que las partes, en este caso, pues pudiesen presentar sus alegatos que tenían cierta connotación de ser de conclusión, ¿cierto? Para poder solicitarle al fiscal de que no emitiera resolución de acusación o en su defecto la emitiera. Entonces vean ustedes de que es una situación que formalmente no se da y desde el momento en que se emitía la resolución de acusación, entonces se podía pasar a esa fase de juzgamiento en presencia de un juez de conocimiento y empezaba la etapa de juicio. Pero vean ustedes de que aquí ya con resolución de acusación en mano, ya normalmente se podía fijar fecha y hora para una audiencia preparatoria, en la cual pues tienen los mismos efectos correspondientes a lo que vemos hoy en día con la ley 906 del año 2004. ¿Sí? Con la ley 906 pues simplemente la situación cambia y también se divide el proceso en dos. Simplemente la primera parte, que es la fase de indagación e investigación, siempre estará dirigida por medio del juez de control de garantías. Aquí normalmente se utilizan bien los términos, porque si estamos en una etapa de indagación, el presunto responsable tiene la característica principal de ser considerado indiciado, más no, en principio, imputado, porque si existen razones de peso para poder buscar la formulación de imputación, se llegará a esa audiencia, la cual se caracteriza por ser simplemente un acto de mera comunicación a partes y a sujetos intervinientes sobre los cuales o sobre los motivos por los cuales se entrará a investigar al presunto responsable de la conducta o de las conductas punibles. ¿Listo? O sea que en ese caso concreto entonces llegaremos que después de la audiencia de imputación pues existe un término considerado de 30 a 90 días extendidos hasta 120 días en el cual la fiscalía puede llegar a presentar el escrito de acusación ante el juez de conocimiento y dar apertura formal a lo que nosotros hoy en día llamamos fase de juzgamiento.
Una vez se fijaba fecha y hora para la audiencia de acusación, pues simplemente ya, en este caso, el procesado tomaba la referencia de ser acusado o sindicado del delito o de los delitos, y siempre en presencia de un juez de conocimiento, al punto de llegar posteriormente a la llamada audiencia de juicio oral y resolver los 4 momentos importantes que en este generalmente se determina como es exposición de teoría del caso, desarrollo probatorio, alegatos de conclusión y posteriormente sentido de fallo o sentencia. Entonces, bajo esa situación encontramos los comparativos que se hacen entre Ley 906 y Ley 600 del año 2000. Este es un breve resumen también de lo que ocurría formalmente con la Ley 600, y aquí también se cita el decreto 2700 del año de 1991, donde hablamos de la fase escrita, donde se hablaba de la tendencia inquisitiva, de los sujetos procesales, de los funcionarios instructores o acusadores que poseían funciones judiciales autónomas. Veíamos, por ejemplo, también en este caso, pues, cómo se podía prestar al funcionario judicial ese apoyo o esa ayuda para poder determinar en principio la recolección de pruebas, como es también en este caso policía judicial, ¿cierto? Y el apoyo concreto para la práctica de las mismas, ¿cierto? Entonces, argumentos que en ningún momento podían ser utilizados por la defensa. Posteriormente, la vinculación procesal del imputado, generalmente pues correspondía como tal pues al instructor, que en este caso era el juez de instancia o el mismo fiscal, y lo que les mencionaba anteriormente sobre la resolución de la situación jurídica, generalmente correspondía al fiscal de conocimiento en el caso concreto de poder abordar la fase de instrucción y posteriormente llegar hacia una resolución de acusación. Entonces, para pasar a la fase de juzgamiento. Aquí con la oralidad, pues cambia todo, porque normalmente vemos de que ya es un sistema oral, ¿sí? Vemos la tendencia garantista, se llama también partes intervinientes, ¿sí? El funcionario acusador posee funciones de policía judicial y excepcionalmente funciones judiciales. Entre otras, el funcionario judicial pues también posee su propio equipo técnico de apoyo. Entonces, en este caso, como tal, pues vemos de que siempre la fiscalía va a estar respaldada por policía judicial respecto a la recolección de los llamados elementos materiales probatorios y evidencias físicas. Ahora, eso es una posición determinada garantista. ¿Por qué? Porque de todos modos se entiende que está en cabeza del Estado buscar la indagación y la investigación. Pero miren ustedes que para el caso del defensor, pues él puede poseer también su equipo técnico que le asesore en función de recolección, en función de poder buscar, escudriñar, conseguir elementos materiales probatorios, pero miren ustedes de que ya básicamente sería en función del bolsillo del procesado. Entonces, en este caso concreto, pues no vemos una función determinante como lo vemos hoy en día, incluso con la ley 1826, que al designarse al famoso acusador privado, ¿sí? A través de la conversión de la acción pública a privada, pues también él puede llegar a aportar a la investigación y puede buscar de una u otra manera la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas que van a servir de sustento al fiscal para poder buscar ante todo la acusación y posteriormente llegar hacia un juicio oral, ¿sí? Entonces, en este caso como tal, entendemos de que, por último, los jueces son los que se encargan siempre de resolver la situación jurídica de los procesados, tanto en etapa de investigación, tanto en etapa de juzgamiento. El juez es el que se encarga simplemente, ya sea de poderlo o vincular al proceso o, en su defecto, en etapa de juzgamiento, condenar. Entonces, desde ese punto de vista, pues vemos sendas diferencias y sendas características que determinan en principio la posibilidad de poder entender que la estructura básica del sistema penal acusatorio hoy en día es un tanto más ordenada que a comparación con la ley 600 del año 2000. Vemos que a través del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, pues encontramos el factor de la jurisdicción y la competencia, que en principio se encuentra determinada a través de las funciones que se le atribuyen a la Corte Suprema de Justicia. Como lo decía en algún momento, es una situación que surge desde el punto de vista horizontal, teniendo en cuenta de que es el máximo ente, es la entidad que se encarga de resolver todos aquellos asuntos que han trasegado en una primera y en una segunda instancia. Entonces, aquí encontramos formalmente o conforme al artículo 32 las funciones concretas de la Corte Suprema de Justicia dentro del sistema penal acusatorio. Para solamente mencionar unas 2 o 3, se encarga también de conocer la apelación de autos y sentencias de los tribunales superiores,
Se encarga, por ejemplo, en el tercer ítem de juzgar al presidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del Consejo de Estado, a los de la Corte Constitucional y a los del Consejo Superior de la Judicatura, y sobre todo también de investigar, ¿cierto? Y en su defecto también sancionar o condenar a la fiscal general de la Nación. ¿Listo? Una situación que normalmente pues encontramos muy acorde a lo que estos funcionarios generalmente pues tienen en cabeza propia, como es el hecho de administrar justicia. ¿Sí? Por último, para mencionar de pronto uno más, se encarga también de la investigación y el juzgamiento de los senadores y los representantes a la Cámara. Eso en cuanto a lo que se determina en grado de jurisdicción y competencia. También encontramos las funciones de los tribunales superiores del Distrito Judicial, Sala Penal, ¿cierto? De que se encargan concretamente de resolver, por ejemplo, los recursos de apelación contra autos y sentencias de los jueces del circuito y de las sentencias de los jueces municipales. También se encargan de conocer de las actuaciones ante el juez del circuito, hacia, bueno, en este caso se me olvidan como tal las siglas, ¿sí? Hacia los personeros, por ejemplo, hacia los procuradores judiciales, ¿cierto? Y demás jueces penales del circuito y municipales que se determinan en principio. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues se encargan conforme a lo predispuesto a partir del artículo 32 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Se encarga también de lo que compete como tal a la definición de los conflictos de competencia entre jueces del circuito y de municipales o diferentes circuitos. También se encarga de determinar o de resolver los recursos de apelación interpuestos contra la decisión de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Al igual que encontramos las funciones básicas de los juzgados penales del circuito especializado. Entonces vean ustedes de que en este caso, como lo mencionaba en algún momento, veíamos de que no es simplemente como lo abordaba la ley 600 del año 2000, entrar a determinar de que por excelencia habrán jueces penales del circuito. No, miren ustedes de que aquí en este caso vemos también la plena existencia de los jueces penales del circuito especializado que no van a tramitar en ningún momento cualquier tipo de delitos, sino delitos de grueso calibre. Por ejemplo, encontramos temas de genocidio, encontramos temas de desaparición forzada, tortura, desplazamientos forzados, empleo de producción y almacenamiento de minas antipersonas, de trata de personas, ¿sí? O personas, por ejemplo, y bienes protegidos por el VIH, secuestros extorsivos o agravados. Claro está de que en algunos tipos penales ya generalmente se pueden llegar a considerar por conducto incluso de la ley 1826 del año 2017, pero en principio es lo que se fundamenta conforme al Código de Procedimiento Penal, es decir, Ley 906, que le atribuye la potestad a los jueces penales del circuito especializados, ¿sí? Tenemos también en este caso, por ejemplo, lo que se atribuye a los jueces penales del circuito, de que conoce, por ejemplo, el recurso de apelación contra los autos proferidos por los jueces penales municipales o cuando ejercen la función de control de garantías, aquellos procesos que no tienen asignación especial de competencia y la definición de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales del mismo circuito. Y para el caso de los jueces penales municipales, pues encontramos en principio de que los jueces penales municipales bien pueden ser con funciones de control de garantías o con funciones de conocimiento. Esos llamados jueces penales con función de control de garantías tienen simplemente la potestad de verificar en principio, vincular a los sujetos o a las personas que hayan cometido conductas punibles, pero ante todo son jueces de rango constitucional, porque en principio lo que se trata de abordar conforme a la posible imputación que se pueda proferir a una persona es de que sea conforme a aquellos derechos de contenido fundamental y principios básicos constitucionales en aras de poder ser determinantes en lo que respecta al debido proceso. Para lo que inicialmente se configuraba con la ley 906, pues se podía llegar a conocer por parte de los jueces penales municipales por conducto de dicha normatividad sobre asuntos de lesiones personales, sobre asuntos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, ¿sí? Sobre aquellos delitos contra el patrimonio económico en cuantía equivalente a una cantidad no superior en pesos a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión de la conducta,
¿sí? O de los delitos que requieren querella, aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad o un imputable, perdón. Entonces, o también incluso los llamados actos de flagrancia. Esto normalmente es lo que encontrábamos por conducto de la ley 906, pero ya ha sido sendamente modificado en razón a la adopción de la ley 1826 del año 2017, en el cual estas conductas normalmente pasan a ser tramitadas, ¿sí? Por medio de esta normatividad, descongestionando un poco más la ley 906. Ya habrá oportunidad más adelante de poderles mencionar qué ocurre concretamente con la famosa ley 1826 de 2017, que es el llamado procedimiento abreviado. Por lo tanto, entonces, pues ya llegaremos a ese punto de poder explicar cuál es la estructura y cuáles son las funciones competentes determinantes, en este caso para los jueces de control de garantías y jueces de conocimiento. Mientras tanto, era lo que en principio surgía a través de la adopción de ese llamado Acto Legislativo 003 del año 2002, y de esa manera surge como tal, pues, el sistema penal acusatorio en cuanto a los jueces como tal respecta. Este es un flujograma que generalmente lo encontramos también en las páginas de Google, ¿cierto? Donde se puede explicar netamente, pues, cuál es la función principal del sistema penal acusatorio hoy en día. Como bien lo decía en principio, pues surge a través de la llamada noticia criminal, y por último, pues finaliza como tal con la sentencia, ¿cierto? La cual se profiere en juicio oral, ¿cierto? Verificando en primer momento, pues, esa partitura que se da entre lo que es la etapa de indagación e investigación y posteriormente el juzgamiento, ¿sí? Entonces, aquí encontramos las formas en las cuales se da a conocer la noticia criminal. Aquí vemos inicialmente, pues, qué ocurre con la etapa de indagación e investigación, que siempre va a estar por conducto de la Fiscalía y que toda petición generalmente se hace ante el juez de control de garantías. Posteriormente, cuando se traslada el escrito de acusación, ya sea a través de acusación, o también incluso se puede pensar de que la Fiscalía puede precluir. Si llegamos a una acusación, pues llegamos a la fase de juzgamiento. Como les decía también en algún momento, será por conducto y dirección del juez de conocimiento, en el cual pues se formula la acusación, se hace la audiencia preparatoria y posteriormente el juicio oral, donde se puede emitir una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria, y en el caso de haber condena, pues el trámite del incidente de reparación integral. Posteriormente a ello, pues todas las diligencias como tal pasarán a conocimiento de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad al cumplimiento concreto de la pena que se haya impuesto por parte del juez de conocimiento. En este caso, a título de conclusión, encontramos que el proceso penal acusatorio colombiano debe ante todo, pues, distinguir la existencia de una fase de indagación similar a la denominada investigación previa o preliminar, que se aducía mucho en la ley 600 del año 2000. Entonces, bajo ese entendido, pues todo proceso penal, ya sea citando el artículo 301, el artículo 66 y el artículo 81 de la ley 906 de 2004, finaliza o determina que todo proceso penal debe iniciar por denuncia, querella, petición especial o de oficio, de conformidad a esos artículos, y la excepción a la regla, que ya llegaremos hasta a un tema específicamente que sobresale en el artículo 301, es que la regla se configura en el caso de la flagrancia. Se menciona así, flagrancia, no fragancia, como en algunas ocasiones he escuchado por ahí. Flagrancia porque es inmediata, porque es ipso facto, infraganti, ¿cierto? En el cual pues se determina y se prueba que la persona está cometiendo la conducta punida. Entonces, esa es la excepción a la regla determinante en lo que respecta comúnmente a las maneras propias de poder dar a conocer la noticia criminal. Entonces, una fundamentación muy, muy interesante, que generalmente pues aborda diversas excepciones y diversas maneras en las cuales se puede llegar a determinar, ya sea por conducto del juez de control de garantías o ante el mismo, o por iniciativa propia del fiscal general de la nación o sus delegados, con un respectivo control de legalidad posterior, ¿sí? En este caso concreto, pues también el sistema penal acusatorio, es decir, la ley 906 de 2004, pues también distingue la celebración de audiencias preliminares en la etapa de indagación, en donde se entra a analizar concretamente todos los hechos que generalmente se hayan determinado en cuanto a derechos fundamentales se refiere, y sobre todo pues a las garantías que le pueden ofrecer directamente a las partes, ¿cierto? Desde el momento en que se determina como tal, pues
la etapa de indagación e investigación o por excepción la de juzgamiento. Atender requerimientos de las partes con base a lo que fundamente el indiciado o imputado y lo que tiene que ver pues a sus derechos y garantías como tal. Las características concretas de estas audiencias preliminares conforme al artículo 153 y siguientes, ¿cierto? Es de que se celebran durante la fase preprocesal, ¿sí? Salvo las que se realizan en la etapa procesal, la realiza siempre el juez de control de garantías, la actuación del juez tampoco es oficiosa, sino rogada, en este caso, hay que solicitar, hay que pedir, ¿cierto? Por eso la labor que le asiste hoy en día a la Fiscalía para poder fundamentar la posibilidad de vincular sobre todo a un sujeto a un proceso penal y posteriormente lo que se despliega directamente en las otras audiencias, ¿no? Se garantiza pues el derecho de controversia también, como lo hemos venido mencionando, conforme a ese debido proceso, el derecho al contradictorio, y normalmente pues también corresponde en este caso a las partes el desarrollo de poder presentar argumentos de normas que se invocan concretamente a su favor, ¿sí? Y los llamados términos perentorios que generalmente surgen en esta situación. La decisión del juez, generalmente en este caso no adquiere en ningún momento ejecutoria material, sino formal. Hay que tener en cuenta estos dos términos referentes a lo que generalmente puede ocurrir posteriormente a la emisión de la misma, ¿cierto? De determinar en principio pues qué tipo de actuaciones normalmente pues ameriten ser recurribles, que otras no, ¿cierto? Y teniendo en cuenta pues también ese llamado criterio de admisibilidad de elementos materiales probatorios, pues que se convierten básicamente en garantistas y sobre todo pues preservando el respeto a los derechos de los indiciados, en este caso, o los imputados en cuanto a lo fundamental concierne, ¿sí? Ya por último, pues el flujograma del proceso penal, cómo va trasegando hoy en día o cómo se determina directamente estos cuadros. Normalmente ustedes los pueden conseguir también por páginas de Google, en los cuales generalmente pues, nos explican en principio las labores propias que le asiste al operador judicial, en este caso al ente investigador, como es la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Y cómo se puede llegar prácticamente a desarrollar esa fase de indagación e investigación que normalmente siempre está bajo el conducto o la dirección del juez de control de garantías, donde normalmente encontramos esas funciones determinantes de fiscalía y sobre todo esa adopción que le asiste directamente en la norma, como es el diseñar un programa metodológico para poder impartir instrucciones a todos aquellos que corresponden como tal al, a lo que consideramos hoy en día llamado policía judicial, ¿sí? Entonces, aquí normalmente pues también encontramos diversas maneras o diversas formas en las cuales el fiscal actúa directamente en el momento de poder conocer la noticia criminal, el momento en que se tiene que dirigir concretamente pues, al juez de control de garantías, al momento en que se puede solicitar la preclusión de la investigación o simplemente el traslado de escrito de acusación para fijar fecha y hora para audiencia de formulación de acusación. Y por último, pues tenemos ese esquema general determinante y desplegado del sistema penal, donde más en palabras de pronto un poco más, no con cuadros móviles ni mucho menos, encontramos la noticia criminal, encontramos posteriormente la fase de indagación, investigación y el juzgamiento. Y ya las etapas corresponden concretamente en sí a la fase de investigación y fase de acusación y juzgamiento, donde encontramos lo más importante y sobresaliente en la investigación es la formulación de imputación, ¿cierto? Donde, repito, se vincula formalmente al sujeto al proceso y posteriormente en la etapa de juzgamiento, pues todas las audiencias de trámite que generalmente se desarrollan y se celebran en este caso, como es por ejemplo la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria, el juicio oral, posteriormente la individualización de la pena y la sentencia. Aquí es importante de que se tenga en cuenta de que si hay juicio oral y posiblemente una condena, hay que verificar en qué aspecto suele desarrollar esa parte final de la audiencia de juicio el juez, ¿sí? Teniendo en cuenta de que le asiste la potestad de poder emitir un sentido del fallo, ¿cierto? En el cual pues se va a afirmar si se condena posteriormente al procesado y más adelante pues fijar una fecha y hora para una audiencia de lectura de sentencia o lectura de fallo. Una vez se ha proferido la sentencia, se ha leído y se han agotado los recursos de ley, pues cuando ya la sentencia generalmente pues cobra esa fuerza ejecutoria, es ahí donde se puede llegar a tramitar el llamado incidente de reparación integral
conforme a lo que se haya resuelto y conforme a lo que se pretenda hacer valer. Es decir, como les mencionaba en algún momento, se resuelve la parte penal, la situación jurídica del procesado y posteriormente encontramos la fase determinante una vez se resuelve el asunto en el cual se puede llamar o se puede tramitar la llamada acción civil correspondiente. Entonces, bajo esos términos, es ahí donde se culmina como tal y he procedido como tal a explicar un poco esa estructura de la Ley 906 del año 2004. Es decir, que dentro de lo que corresponde concretamente, pues hemos identificado, hemos verificado en principio algunas situaciones que generalmente pues suelen trasegar hoy en día pues en ese devenir jurídico de poder identificar qué asuntos competen concretamente a la ley 906 del año 2004 y qué asuntos hoy en día se pueden llegar a tramitar por conducto de la llamada ley 1826 de 2017, para lo cual más adelante abordaré ese tema explicándolo un poco más referente o haciendo diferencias concretas con esa ley 906 de 2004. Bueno, pues espero que rápidamente o así de esa manera se haya podido de pronto entender la justificación concreta y la estructura del proceso penal hoy en día, haciendo ese traslado o esa variación determinante en lo que encontramos con la ley 600 del año 2000, de, de, de lo que generalmente se podía considerar como sistema penal, que tenía ciertos visos de sistema mixto e inquisitivo y que por ende, pues a través o por conducto de ese acto legislativo 003 del año 2002, se adopta la ley 906 de 2004 con tendencia netamente acusatoria. Bueno, pues espero que hayan de pronto entendido un poquitico los temas referentes a la justificación a la estructura del proceso penal en Colombia. Yo les agradezco mucho la atención referente pues a este tema que normalmente en materia procesal penal pues es un poco importante, teniendo en cuenta de que es un tránsito legislativo que hoy en día ya incluso se está pensando en llegar a modificar, porque lastimosamente vemos de que siempre todo lo correspondiente a las leyes penales hoy en día no son efectivas en nuestro país, para algunos. Para otros, desde el punto de vista de la doctrina y la academia, pues generalmente es un modelo de proceso penal bien dirigido, bien estructurado, que ha sido recientemente, repito, modificado con ese llamado procedimiento abreviado, pero que en últimas todavía conserva esas fases o esas modalidades de poder garantizar los derechos tanto de la víctima como del procesado. Yo les agradezco mucho la atención a este video que normalmente pues estoy subiendo a mi canal llamado Clases del Profe Oliveros. No se les olvide de pronto darle un link o un like a este video. Si ustedes lo consideran pertinente, si quieren suscribirse pueden hacerlo, simplemente lo utilizo es para fines académicos, no fines lucrativos. Muchas gracias por la atención y ya nos veremos entonces en otra oportunidad. Un cordial saludo para todos.